en un conflicto, tienen Ok, muchas gracias. Creo que ya me escuchan, ya nos vemos bien. Gracias, Servicio. Sí, gracias. Ya tengo por ahí el material, entonces, ¿verdad? También lo visualizan, dice coalición. Sí. Muchas gracias. Decíamos precisamente que el titular del derecho de huelga, casualmente la Ley Federal del Trabajo, no es el trabajador como tal, es el sindicato, ¿sí? Pero aunque se autoriza una organización sui generis en la Ley Federal del Trabajo, que es la coalición, casualmente la coalición no tiene esta facultad para poder acudir al órgano jurisdiccional y poder, evidentemente, promover estos procedimientos donde a través de la huelga se pueda exigir algo precisamente a algún patrón. O en su caso, si hablamos que también las organizaciones de coaliciones pueden ser de patrones o sindicatos pueden ser también de ellos, pues tampoco estos pueden de alguna manera pues amenazar con la huelga, ya que esta es una característica esencial, obviamente, de esta organización, particularmente de trabajadores. Entonces, la coalición vamos a manejarlo como de carácter temporal. Esta palabra de temporal es lo que nos va a diferenciar precisamente que esta organización no es un sindicato como tal, ¿sí? Es una coalición. Y está establecida, está formada, está desarrollada para llevar a cabo la exigencia de un interés común entre los que se encuentran agremiados en ella. La definición exacta, nos dice la ley, es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Es curioso, pero precisamente yo siempre he dicho, la autoridad es el mejor ejemplo que tenemos, al menos en materia de trabajo, pero de lo que no debemos hacer, ¿sí? Y cuando en el 2016 fue anunciado por el Ejecutivo Federal que iba a modificar la Ley Federal del Trabajo, primero la Constitución y después la Ley Federal del Trabajo, y dentro de las reglas que ya estaba previendo, que ya se estaban estableciendo en el Senado como Cámara de Origen, se manejó la posible desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Una vez que se materializa precisamente la reforma en el 2017 a la Constitución en los artículos 107 y 123 constitucionales, y ya con posterioridad en el 2018 es una realidad la nueva Ley Federal del Trabajo, se confirma precisamente que las juntas de conciliación y arbitraje van a dejar de operar como órganos, como autoridad, como lo marca la legislación, encargada del conocimiento
trámite y solución de todos los conflictos de trabajo, ya sea de entre trabajadores, entre patrones, entre trabajadores y patrones, en materia individual y en materia colectiva. Esto hace, evidentemente, que exista un vacío jurídico en la relación que tiene el personal de las juntas de conciliación y arbitraje y evidentemente, pues también las autoridades, tanto locales como federales. Por otro lado, la incertidumbre con la que viven tanto patrones como trabajadores, porque no sabíamos precisamente ante quién íbamos a dividir ahora, pues precisamente las controversias de trabajo. Pero aquí el punto esencial es, los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federal, en esa incertidumbre de cuánto tiempo realmente iban a manejarse y todavía como autoridades, cuánto tiempo iban a tener trabajo, si se iban a liquidar al 100%, si iban a tener liquidaciones parciales y masivas, como luego suele suceder en las negociaciones colectivas y particularmente en el gobierno, se iba a dar o iba a ser otra circunstancia totalmente diferente. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se da un efecto muy peculiar. Por primera vez después de muchos años se habla de una coalición que se hace presente precisamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta coalición, curiosamente, desconoce a su sección sindical que opera en esta fuente de empleo, en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México, y se constituye con sus propios líderes, con sus propias cabezas, para llevar a cabo la negociación en la salida de todos los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como se fuera dando y obviamente los tiempos que la misma autoridad haya determinado, pero con la finalidad de garantizarle a los trabajadores que se les iba a dar el 100% con relación al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que tenían. Evidentemente la sección sindical pues salta a la luz, me dicen, no, yo soy el representante precisamente de los trabajadores sindicalizados aquí en esta sección y yo soy el que tiene que negociar esto. Y la coalición la desconoce totalmente. Entonces, el objetivo de esta coalición que se da en las juntas de conciliación en la Ciudad de México tenía dos objetivos principalmente. Uno, era desconocer a su sección sindical, a su sindicato como tal, como sus representantes legales ante la misma autoridad como patrón, y segundo, llevar a cabo una negociación a través de la cual garantizara la separación de los trabajadores con el 100% obviamente de sus derechos consagrados, no solamente en la ley, sino también en su contrato colectivo de trabajo. Lo logra. Lo más increíble es que logra esta negociación en mesas de trabajo y este movimiento, esta coalición como tal, no dura más de 3 semanas. Una semana en la que logran el contacto con la autoridad, otra semana en la que logran las mesas de negociación y una más en la que logran un consenso bilateral entre la autoridad y obviamente esta coalición. ¿Y quiénes son los beneficiados obviamente de este convenio? Pues consecuentemente los trabajadores que participaron en esta coalición, porque los efectos no son expansivos para el resto de los trabajadores, solo los que participaron. Pero se dio un efecto práctico muy, muy curioso, porque prácticamente todos los trabajadores se integraron en esta coalición. Y el acuerdo para formalizarlo pues fue depositado precisamente, o fue, sí, depositado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es donde tienen, obviamente, su contrato colectivo de trabajo, a través de también validado por el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el secretario de Trabajo, tanto local como federal. Entonces, esta coalición puede ser de mucha utilidad, particularmente si no se tiene esta organización sindical dentro de una fuente de empleo y no se quiere formalizar una. Como dijimos, la principal diferencia entre el sindicato y la coalición es que el sindicato es de carácter permanente, la coalición únicamente es temporal y la coalición cumple un objetivo particular o es constituida para poder manejar un objetivo particular en defensa de los intereses comunes de los que en ese momento se están manejando en coalición. El sindicato trasciende más allá, es para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses de quien en su momento decidió agruparse a ese sindicato. Pero pues ya tenemos esta primera figura jurídica.
que como les decía, puede ser de mucha utilidad de la práctica y un ejemplo viable, pues lo fue ahora, precisamente que las juntas de conciliación, pues se vieron ya ante esta nueva noticia de que iban a desaparecer en lo futuro. El sindicato, por su parte, lo define la Ley Federal del Trabajo como la asociación de trabajadores o patrones, o sea, nuevamente le da la posibilidad a los patrones para que sea constituido con el objeto de llevar a cabo el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Este objetivo debe cuidarse muy bien al momento de llevar a cabo la exigencia precisamente de derechos por la vía jurisdiccional. Voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver la sesión siguiente en el sentido de recordar que en la Ley Federal del Trabajo se establecen 5 procedimientos jurisdiccionales. El primero de ellos es un procedimiento paraprocesal, mediante el cual, dice la legislación, cualquier trabajador, cualquier patrón o inclusive cualquier sindicato puede requerirle a cualquiera de las otras dos partes en este trinome que hemos mencionado algo, que lo que sea, en materia de trabajo, ¿sí? Como por ejemplo la rescisión del contrato de trabajo imputable a la contraparte, ya sea patrón o trabajador. O, por qué no decirlo, a lo mejor el manejo, la verificación en torno a un reglamento específicamente para el otorgamiento, vamos a dejarlo, de alguna gratificación, premio u bono en particular. Para eso nos sirve precisamente el procedimiento paraprocesal. El segundo procedimiento es el procedimiento ordinario, que se establece dentro de otros aspectos, otras posibilidades, particularmente lo manejamos para el despido injustificado de trabajadores. Es a través del cual el trabajador exige precisamente que se le pague lo que él considera que le tienen que dar con relación a la ley federal del trabajo por el despido del que fue objeto y que lo considera obviamente injustificado. El tercer procedimiento es un procedimiento de carácter especial. En la Ley Federal del Trabajo viene establecido sobre qué aspectos se tiene que manejar ese tipo de procedimientos, pero entre otros va a ser para la designación de beneficiarios en caso de muerte de un trabajador con motivo de un accidente de trabajo y también para el pago de cuantías menores, es decir, cantidades que son inferiores a 3 veces el salario de los trabajadores. Hay más procedimientos, más aspectos que va a cubrir obviamente este procedimiento especial. Sin embargo, son 2 ejemplos para que podamos entender cuándo se puede aplicar. El cuarto procedimiento y el quinto son de carácter colectivo. El cuarto procedimiento es un procedimiento jurisdiccional de emplazamiento a huelga. Este procedimiento jurisdiccional de emplazamiento a huelga lo puede llevar a cabo por consecuencia, como lo estábamos comentando, solamente el sindicato. Y este procedimiento jurisdiccional de emplazamiento a huelga tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos, lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo con una fuente de empleo. Es decir, si yo sindicato quiero que me firmen el contrato colectivo porque ya tengo trabajadores con los que he platicado, los trabajadores ya se afiliaron a mi sindicato y les requiero formalmente, primero por la vía corta, decimos, o la vía económica, al patrón la firma del contrato colectivo y se niega. Pues ahora me voy por la vía jurisdiccional. ¿Cuál es el procedimiento? El emplazamiento a huelga por firma de contrato, ¿sí? Ahí voy a instaurar el procedimiento para, en todo caso, cumplir con cada uno de los requisitos en las etapas correspondientes y lograr al final que se le obligue al patrón a firmar el contrato colectivo de trabajo. El segundo procedimiento que se va a manejar en materia colectiva por jurisdicción de emplazamiento a huelga va a ser para la revisión del contrato colectivo de trabajo. Vamos a ver más adelante que el contrato colectivo tiene una clasificación y que es muy distinta a la temporalidad de la que se tiene que revisar. La revisión se lleva cada año por lo que hace a los salarios, que se establecen en un tabulador en particular dentro de la estructura del contrato colectivo de trabajo, y cada 2 años por lo que hace a las prestaciones que se contemplan en ese contrato colectivo de trabajo. Entonces, años nones, podemos decir, revisión de salarios. Años pares, revisión de salarios y prestaciones, una vez que suscribo este contrato colectivo de trabajo. Además,
existe un procedimiento colectivo de titularidad. Este procedimiento colectivo de titularidad tiene como objetivo que un sindicato demande a otro y a la fuente de empleo con la que tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo previo. ¿Con qué finalidad o objetivo? El llevar a cabo la administración o literalmente la titularidad del contrato colectivo de trabajo que ya se tenía. Le voy a quitar ese contrato colectivo a ese sindicato, pero obviamente pues también va a estar demandada la empresa porque el contrato, a final de cuentas, es un acto que se lleva a cabo bilateralmente y los dos están involucrados y los dos de alguna manera lograron esa negociación en su momento. Sin embargo, aquí estos procedimientos tienen como objetivo que a través del recuento, que es la votación de trabajadores, legalmente hablando en materia colectiva laboral, se establezca que el derecho colectivo pues evidentemente prevalece sobre el derecho individual. Por lo tanto, el recuento, una vez que se lleva a cabo, a través de la votación y los números que arroja, va a determinar si se firma el contrato colectivo, si los términos de la revisión son los que se tienen que aplicar, si va a cambiar de manos ese contrato colectivo en la administración, por lo menos hablando del sindicato, ¿sí? Es decir, todas las votaciones se van a manejar por mayoría, 50% más uno, una vez que se efectúan a través del mismo sistema que nosotros conocemos cuando sufragamos nuestro voto políticamente hablando, con mamparas, mesas de votación, urnas y escrutinio correspondiente. Esto, en materia colectiva, reitero, se va a llamar recuento. ¿Okay? Y vamos a oír esta palabra comúnmente en derecho colectivo de trabajo, el recuento mismo. ¿Okay? Decíamos entonces que el sindicato va a tener que manejar este emplazamiento a huelga para estos tres objetivos y particularmente siempre insistir en toda la documentación que su actuación es para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses de sus afiliados. ¿Sí? Si el sindicato pierde este objetivo, entonces deja de ser sindicato como tal. Corre el riesgo incluso de perder su registro sindical. Su registro hoy todavía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el día de mañana ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Porque este es otro punto importante. La autoridad también cambió, la autoridad registral ante la cual se va a avalar, obviamente, este tipo de organizaciones de manera formal. ¿Sí? Me están solicitando que les encargue apagar sus micrófonos, por favor. Entonces les hago el comentario nada más. Gracias. El sindicato, entonces, como asociación, dijimos, tiene estos tres objetivos particulares y en todas sus actuaciones debe insistir que actúa para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses de sus agremiados. Si pierde este objetivo, en automático deja de ser sindicato. Puede ser cualquier otro tipo de organización y corre el riesgo, subrayo, de perder su registro ante la autoridad registral. Entonces, este punto es importante que nosotros lo manejemos. ¿Por qué? Porque al día de hoy precisamente se han dado diversas actuaciones, diversas circunstancias con algunas organizaciones sindicales que no cumplen particularmente con estos tres objetivos, sino que se llevan acciones con la finalidad de obtener un lucro indebido económicamente. Y es así precisamente que encontramos fuentes de trabajo a la hora de entrada en un día laboral con banderas de huelga y pues ahí con 2, 3 gorilas obviamente parados en la entrada que no permiten el acceso de los trabajadores a la fuente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Nos acercamos a ellos, empezamos a platicar y resulta que entramos en una negociación donde nos percatamos que lo único que se está manejando es un interés, un beneficio económico por esta vía precisamente, con la finalidad de que puedan entonces permitirnos el acceso a nuestra propia fuente de empleo. Esto está mal, esto obviamente no va acorde a este objetivo en particular que establece la legislación. Entonces, es por ello que este tipo de actuaciones que al día de hoy lamentablemente son muy comunes, pues son las más atacadas en la reforma laboral del pasado 30 de abril del 2019, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del mismo año.
Esto es lo que ocasionó que esta reforma fuera antisindical, que a los que más les pesara por cambiarle las reglas, obviamente, de su operación, de su manejo y también de los beneficios que podían exigir, pues eran los trabajadores y a las organizaciones sindicales en particular. Complica a día de hoy, evidentemente, todos los procesos que antes pues eran sencillos y por ser sencillos precisamente propiciaban este tipo de circunstancias. En el ejemplo o en el caso que estamos citando, ¿qué es lo que pasa si nosotros patrones llamamos a una patrulla? Traemos evidentemente a los guardianes de la ley, les establecemos que pues nuestra fuente de empleo pues amaneció cerrada, tiene las banderas de huelga y que no me permiten el acceso. Se acercan y lo primero que les muestran precisamente es una demanda sellada por la Junta de Conciliación y Arbitraje y empezamos a leer y precisamente es esto, un emplazamiento a huelga por firma de contrato. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la policía? Pues no va a tener más actuación. Lo que va a manejar es obviamente pues su retirada inmediata. ¿Por qué? Porque esta autoridad, al tratarse de un asunto de carácter laboral, y es otro matiz totalmente distinto a lo que ellos manejan, pues simplemente entiende que el ejercicio de este derecho de huelga, pues evidentemente lo tiene el trabajador. Y en el procedimiento, lamentablemente, primero se estalla la huelga, primero se lleva a cabo como tal, y después entonces se abre el proceso jurisdiccional para determinar si esta es legal o no. Muchos autores y abogados en materia de trabajo han dicho que el procedimiento de huelga está establecido al estilo Pancho Villa, donde primero fusilo y después averiguo. Es decir, primero llevo a cabo el cierre de la empresa con el estallamiento a huelga y después abro el procedimiento para comprobar si esta huelga es lícita o ilícita. Entonces, tienen toda la razón del mundo. Al final vamos a recordar de todos modos que la Ley Federal del Trabajo es de carácter proteccionista hacia los trabajadores. Y si estamos estableciendo que el derecho colectivo prevalece sobre el derecho individual, pues es obvio pensar que esta negociación, este tipo de circunstancias pueden darse todos los días, sustentados obviamente en la Constitución y en la misma ley, pero que a final de cuentas no siempre se llevan a cabo con apego a la misma. Por eso se da tanta situación de extorsión hacia los patrones. Y encontramos entonces ejemplos donde en 5 o 6 horas un sindicato o un grupo de representantes sindicales, a final de cuentas se establece que en esa negociación pudo lograr 50,000 pesos, 100,000 pesos, 500,000 pesos o cantidades obviamente más extraordinarias. Por eso es tan redituable también estos procedimientos colectivos ante las juntas de conciliación y arbitraje. No es lo mismo negociar un asunto individual de trabajo, donde ya sabemos la regla general sobre mes y medio para negociar y obviamente el desistimiento del trabajador, las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y a lo mejor le corresponde antigüedad o a lo mejor no, si tiene los 15 años en un momento dado laborados, a manejar precisamente estas negociaciones de carácter colectivo, donde se cobra por trabajador, se cobra la firma del contrato colectivo de trabajo por trabajador, se cobra el manejo del contrato colectivo de trabajo. Hasta el día de hoy todavía, si el patrón lo quiere de protección, porque no quiere, evidentemente, un contrato efectivo, un contrato abierto, un contrato que realmente se lleve a cabo en su negociación, pues entonces tendrá que pagar una iguala mensual o una cantidad anual y prácticamente esto se convierte en una venta de protección. Literalmente hablando, a la par o protegida por un contrato colectivo de trabajo que se encuentra debidamente registrado, sellado de depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y dice la ley, el contrato colectivo de trabajo basta y sobra con que tenga el sello de la autoridad para que entonces surta sus efectos correspondientes. Por lo tanto, es que la autoridad ministerial pues no se mete en problemas. Se lava las manos y dice, señores, arreglen primero su bronca laboral y entonces después veré si hay intervención o no, delito que perseguir. ¿Ok? Para que lo tomemos en consideración. Y es ahí, como decíamos, donde se dan estas situaciones de extorsión, principalmente. Se pierde este objetivo, el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Pero ¿qué pasa cuando el sindicato realmente tiene una actuación real?
realmente es efectivo, realmente va por este objetivo, ¿sí? Pues por mucha negociación también que quiere intentar el patrón, porque a veces este ofrecimiento, vamos a decirlo abiertamente, lo provoca el patrón, ni siquiera el sindicato. Entonces, este ofrecimiento económico para el desistimiento del emplazamiento a huelga no va a ser aceptado por el sindicato, porque el objetivo aquí es la protección de los derechos de sus afiliados, el poder llevar a cabo una defensa de sus intereses. Y por lo tanto, lo que persigue es la firma real del contrato colectivo de trabajo. El sindicato quiere chambear, quiere hacer lo suyo, lo propio, lo que es precisamente, y es defender ese grupo de trabajadores. Y por mucho que haya dinero de por medio, sabe también que un emplazamiento a huelga llevado efectivamente con el respaldo de trabajadores, a la larga puede traer económicamente también un beneficio muchísimo más grande que a lo mejor una cantidad momentánea que en 2, 3 meses al año a lo mejor no vuelvo a ver, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en la praxis, pero este debería ser el objetivo entonces de las actuaciones de todas las organizaciones sindicales. Y yo no digo que todas hagan de alguna manera actividades o cosas que no deben manejar con apego a la normatividad. La verdad es que hay sindicatos muy buenos, como hay sindicatos muy malos, pero también los hay